Tu glucosa está bien, pero... o tal vez casi bien. Tus estudios están normales o casi normales, pero al final de cuentas te sientes más cansado, te cuesta más trabajo levantarte, vas más seguido al baño, en especial en la noche, en la madrugada, cada vez tienes más sed. Simplemente no te sientes muy bien y ves que cada vez tienes más pancita, o tal vez te están saliendo unas manchas oscuras y tal vez pequeñas verruguitas en el cuello, principalmente, o tal vez podrían salir en las axilas, en pliegues como las ingles. Y entonces, al final, si te dicen que tus estudios están bien, ¿por qué te sientes cada vez peor? Si se supone que en realidad estás sano. Y si al final tienes diabetes o estás por tener diabetes, casi, y realmente nadie te lo ha dicho o nadie lo ha buscado. Bueno, en este video vas a descubrir las 4 pruebas que utilizamos los médicos para llegar al diagnóstico de la diabetes tipo 2. Y porque al final de cuentas no basta con una sola toma, con que te la tomes una vez realmente no nos dice absolutamente nada. ¿Y qué hacer cuando los resultados se contradicen? ¿En qué condiciones pueden salir falsos tus resultados? ¿Y por qué ese mito de que la prediabetes no existe es un gravísimo error que jamás te recomiendo que lo pienses así? Porque al final es importante decir que no todo se trata de lo que dice un simple papel. Se trata de cómo está tu cuerpo y de si estás a tiempo para evitar las complicaciones de estas enfermedades. Y al final recuerda que la diabetes es una enfermedad que cuando ya aparece no se puede curar. Por lo que usualmente no te platican es que en muchos de los casos no todos van a lograr este fenómeno, pero sí existe un fenómeno que se llama la reversibilidad de la enfermedad, en donde ya no necesitas medicamento, no vas a desarrollar complicaciones, pero la enfermedad está ahí latente, esperando a que te descuides. Y por eso es bien importante evitar que llegues ahí, y si ya estás ahí, hacer lo correcto para que no evolucione. Entonces ahora sí, entrando al tema. ¿Cómo logramos hacer el diagnóstico de diabetes? Bueno, en general, en muchos casos llega un paciente a consulta y te traen un estudio, ¿no? Una glucosa. Y el resultado dice 118. Y ya fueron con otro doctor y le dijo que estaba todo normal. O llega y tiene 136 y ya llegó con el diagnóstico de diabetes. En el primer caso, cuando tenía 116 o 118 en la consulta y ve señales de sed excesiva, cansancio, orina frecuente, visión borrosa, manchas oscuras en el cuello, mucha pancita, piernas muy delgadas, brazos muy delgados, casi sin músculo, y se ha estado cayendo, es ahí donde uno dice, pues si parece pato, camina como pato y le hace como pato, pues es pato, y desde el principio 118 ya no era normal, y ahorita vamos a ver. O por el contrario, llegan con una glucosa alta, ¿no? 136. Y ya llegaron con el diagnóstico. En muchos casos estaba con un proceso infeccioso activo, le habían inyectado dexametasona porque le dolía la espalda, o un medicamento similar, no tenía el tiempo de ayuno correcto, y no tiene ningún síntoma asociado. ¿Qué debemos hacer? Tomar una segunda muestra. Eso tampoco hace diagnóstico. Y es ahí cuando yo digo mi frase favorita. No podemos tratar estudios, tenemos que tratar pacientes. Un estudio puede estar en el límite, o puede estar muy mal, o incluso puede estar normal, y al final eso no significa nada, o lo significa todo. Eso va a depender del contexto completo de los pacientes. Por eso es bien importante no solo fijarnos en los números, y es por eso que les debemos hacer muchas preguntas como médicos a ustedes para entender bien qué está pasando. Para lograr el diagnóstico tenemos 4 pruebas, al menos de la diabetes tipo 2, y aquí te las voy a explicar de forma clara. Lo primero que vamos a entender es la glucosa en ayuno, el clásico, el que siempre se ha usado. Primero lo que debemos decir es que debes de tener al menos 8 horas de ayuno. Ojo, no se trata que los 3 días previos hayas hecho dieta y hayas comido súper sano para que salga normal. Se trata que lleves tu alimentación como siempre lo has hecho. Vamos a considerar normal menos de 100. Prediabetes entre 100 y 125, y para que seas diabético necesitas más de 126. No solo en una ocasión, en 2 ocasiones. Glucosa casual más síntomas.
No importa si comiste. Si tienes más de 200 en cualquier toma y además tienes mucha hambre, mucha sed y estás haciendo muchísima pipí, diabetes. Ahí sí no necesitas otra determinación. Y hay otro estudio que se llama prueba de tolerancia a la glucosa oral. Te dan 75 gramos de glucosa, te toman el azúcar 1 hora después y 2 horas después. 2 horas después menos de 140 normal, entre 140 y 199 prediabetes, 200 o más diabetes. Y hay otro estudio que se llama hemoglobina glucosilada. Normal va a ser entre menos de 5.7, entre 5.7 y 6.4 prediabetes y más de 6.4 diabetes. Pero sí hay que recordar que este estudio tiene sus trucos. Y aunque en teoría es el más exacto y el más adecuado, ahí es donde muchos resbalan y se equivocan. ¿Por qué? Porque a pesar de que la hemoglobina glucosilada, que la abreviamos HbA1c, es sumamente útil, puede fallar. Y aquí incluso hay médicos, insisto, que no saben esto. Esta prueba lo que va a medir es el promedio de azúcar que has tenido en sangre en 3 meses y lo hacen por medio de una situación en donde el azúcar, vamos a decir, lo que se pega a los glóbulos rojos, a las células rojas de tu sangre, y estas viven 90 días. Entonces cualquier cosa que haga que estas células vivan más o menos vas a dar un resultado incorrecto, ¿no? Y puede salir más bajo o más alto y eso no significa que sea real. ¿Qué cosas, entre comillas, comunes hacen que pueda tener errores? Anemias. Por ejemplo, anemias por deficiencia de hierro. Enfermedad renal crónica. Unas enfermedades que se llaman talasemias o enfermedad por células falciformes. Hemorragias recientes. Transfusiones. Medicamentos que afecten la médula ósea. Y por ejemplo, en adultos mayores, cuando son muy frágiles, también puede salir alterada. Por eso, en estos escenarios, no nos debemos de fiar de este estudio y debemos de complementarlo con alguno de los otros que ya te mencioné. Y esto me lo dicen todo el tiempo. Doctor, es que fui con el internista, o fui con el médico general, o fui con quien sea, y una prueba me salió bien y otra me salió mal, y el doctor me quiere repetir estudios o ya me dio un diagnóstico. Entonces, ¿tengo o no tengo diabetes? Bueno, lo primero que vamos a hacer es ver las condiciones en las que se tomó la muestra y ver qué estudio fue el que se pidió, y a partir de ahí podemos construir. Y ya podemos decir si vamos a repetir la prueba, vamos a usar otro método diagnóstico, vamos a monitorizar la glucosa capilar. Y además, si hay síntomas e historia y riesgos, pues bueno, es muy probable que podamos hacer un diagnóstico de forma rápida. Otra de las situaciones especiales, doctor, es que a mí me dijeron que tengo prediabetes y eso no existe. Eres diabético, no es como el embarazo. Pero la verdad es que no, esto no es blanco o negro, hablamos de problemas metabólicos. La prediabetes sí existe y es un momento crítico, sumamente importante para ti. ¿Por qué? Porque es justo ahí donde podemos generar grandes cambios. Puede haber ya resistencia a la insulina, puede haber un estado preinflamatorio, agotamiento del páncreas, el inicio de problemas hepáticos e incluso en algunos casos ya pueden llegar con complicaciones propias de la diabetes. Es raro, pero ya pueden aparecer desde neuropatía, daño renal inicial o alguna otra complicación. Pero es ahí donde todavía podemos revertirla por completo y que nunca te vuelvas diabético. Entonces, quien debe de buscar intencionadamente su glucosa en cualquier momento. Bueno, en general cualquier persona mayor de 45 años ya deberían de empezar al menos su primer monitorización. También si tú tienes sobrepeso u obesidad, si tienes familiares con diabetes, si tienes sobrepeso u obesidad, hipertensión o problemas de lípidos, colesterol o triglicéridos, si casi no haces ejercicio, eres bastante sedentario, si tienes ovario poliquístico o tuviste un bebé de más de 4 kilos en un embarazo, aunque no tengas síntomas, ya es momento de estar vigilando esto y deberías de empezar a cuidarte. Si tienes dudas y tus resultados te confunden o si nadie te ha explicado todo esto, escríbeme y dime, quiero mi infografía, y con todo gusto te mando una infografía donde te explico paso por paso todo esto. Porque no quiero que descubras que tienes diabetes cuando ya perdiste la vista, el riñón o ya vas en camino a alguna complicación. Recuerda, yo soy el Dr. Patrick Mendoza, tu geriatra de confianza, y estoy aquí para apoyarte. Quiero que te detectes a tiempo, que le entiendas y que puedas controlar tu enfermedad tú solito. Recuerda, en el siguiente video vamos a enseñar qué hacer en el primer día de tu diagnóstico. O si ya tienes tu diagnóstico. Suscríbete, compártelo, a lo mejor a alguien le sirve y te veo pronto.